Hola, buenas tardes a todas las personas que se han agregado a este webinar. Como ustedes saben, este ya es el segundo webinar de una serie que vamos a tener para analizar el anteproyecto de ley presentado por CONACYT el pasado mes de diciembre. Y en el webinar de hoy nos acompañan puros personajes de lujo. Tenemos a la doctora Guadalupe Serna, al doctor Ricardo Femat, a la doctora Liliana Quintanar, al doctor Eugenio Méndez y al doctor Pablo Mijangos. Como ven, es un panel de lujo y el tema particular es hablar acerca de los EPIs, lo que vienen siendo riesgos e incertidumbres ante la propuesta oficial que muy pronto se va a estar discutiendo en el legislativo. Entonces, sin más preámbulos y para abrir nuestra conversación y nuestro debate, vamos a comenzar con la doctora Guadalupe Serna. Por favor, doctora, adelante. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes a todos. Presento algunas cuestiones y preocupaciones sobre el anteproyecto de iniciativa de ley que se presentó al Ejecutivo por parte de CONACYT. Cuando estamos hablando de centros públicos de investigación, si es tan amable de ponerme la presentación, por favor, la hoja. Nos referimos básicamente a una política descentralizadora que inició en 1970 con la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. A partir de ese momento, la preocupación fundamental fue trabajar arduamente para que las actividades científicas y tecnológicas no estuvieran concentradas en la Ciudad de México como hasta ese momento, sino que se descentralizaran. Y con ello permitir que los jóvenes de provincia, como nos llaman, y de cual pudieran o bien quedarse haciendo posgrado en su propio lugar de origen o trasladarse a cualquier lugar de la República Mexicana. Este esfuerzo inició en 1971 con la creación del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en 1971 en Tonantzintla, que es el INAOE. Fue un proyecto científico de enorme envergadura para generar investigaciones, al igual que formación de recursos humanos en el campo de la astrofísica y la óptica. A lo largo de 29 años, finalmente en el 2000, se construye lo que ha sido hasta ahora el último centro de investigación de CPI, el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, el IPICIT, que se creó para proporcionar a toda la parte de Aridoamérica, de la región centro-norte de nuestro país, un estudio para generar propuestas y contribuir a los urgentes problemas que generan aquellas zonas. Para ese momento, el CONACYT contaba ya con 26 centros distribuidos en 30 entidades de la República Mexicana, donde solamente 5 de ellos habían iniciado en la Ciudad de México. Faltaron por cubrir 2 entidades federativas, Tlaxcala y Colima. Sin interrumpir esta política, muy a lo largo de la creación de los centros se fueron generando también subsedes, por lo que la capacidad de los centros cuenta ahora con 67 subsedes distribuidas en un número igual de zonas urbanas, industriales y rurales a lo largo de México. Para 2017, este sistema contaba con 4,893 personas como personal científico, en donde 2,981 eran investigadores, 1,751 técnicos y 111 asistentes. Esto además del personal administrativo. En términos de producción científica, los CPI generamos aproximadamente 4,500 publicaciones al año, aproximadamente 1.9 por cada investigador. En conjunto, el total de centros públicos, los 26, imparten 150 posgrados inscritos en el PNPC, que representa el 6.8% del total de los posgrados en México. 45 de estos posgrados se dedican a las ciencias básicas, 46 a las aplicadas y 59 a las ciencias sociales y humanidades. Se cuenta también con posgrados que atienden directamente a la industria y que están localizados en distintas regiones de México. Por su magnitud, como podemos ver, este sistema se ha convertido en el segundo sistema de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación más importante de México.
Desde 2016-2017 se integró en 5 coordinaciones, donde se llevan a cabo múltiples investigaciones que incluyen un amplio espectro, enfocándose en política pública, desarrollo regional, al igual que medio ambiente, salud y alimentación, atendiéndose con la misma relevancia a los problemas generados en las zonas urbanas, las distintas regiones indígenas de nuestro país, las zonas rurales, cubriéndose por tanto las fronteras norte y sur, la cuenca del Pacífico y el Golfo, al igual que se atiende al fomento del desarrollo tecnológico y la innovación. Por ser parte de este segundo sistema de investigación, como personal científico y tecnológico, nos debemos ocupar y atender a la lectura, revisión y discusión de este anteproyecto de iniciativa de ley presentada al Ejecutivo para sustituir a la ley de 2002 que ahora nos rige. Los siguientes comentarios sobre el anteproyecto de ley se hacen en mi papel de socióloga y antropóloga social. Sin duda, este documento merece que se reconozcan sus escritos, sus méritos, me refiero al anteproyecto, así como llamar la atención sobre algunos puntos que nos preocupan, puesto que este instrumento sería el que defina la política de investigación científica y tecnológica y de innovación en nuestro país, y tendrá un impacto directo sobre quienes realizamos labores de investigación y formación de recursos humanos a nivel posgrado, al igual que sobre las distintas regiones de nuestro país, al ser este el sistema orientado fundamentalmente a la descentralización de las actividades científicas y tecnológicas. Un primer punto que considero relevante del anteproyecto es la importancia que se le da a la Asamblea General del personal académico, que tiene carácter obligatorio y consultivo para el funcionamiento de los CPI. Sin embargo, aquí hay que tener muy en cuenta las características de cada CPI, su tamaño y su dispersión en el país. Como pueden ustedes ver en la presentación, tienen 67 sedes. Hay 67 subsedes. Recordemos que hay centros que cuentan con varias subsedes en distintas regiones, lo que puede hacer particularmente difícil la operación de la asamblea. Por otra parte, en el artículo 2 de esta ley se establecen las bases normativas que permiten al Estado el derecho humano a las ciencias, las tecnologías y la innovación. En el numeral 5 menciona las bases generales para el reconocimiento, coordinación, articulación y operación de los centros públicos de investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico e innovación. Supongo en lugar de los centros públicos. Sobre este punto creo que es necesaria una amplia discusión con expertos sobre el tema de las humanidades, al haber discusión de muy larga data respecto de este tema en varias disciplinas. Otra de las preocupaciones se relaciona con la libertad de investigación. En el artículo 6 de este anteproyecto se establece que el Estado, entre comillas, garantiza la libertad de investigación, etc. Sobre este punto es necesario llamar la atención respecto de que no solo se debe garantizar esta libertad, sino que se deben proporcionar las garantías para el ejercicio pleno de esa libertad, como hasta ahora se ha hecho. Como integrantes del sistema de centros públicos de investigación, tenemos clara la absoluta necesidad de que el objetivo de creación se mantenga y fortalezca sobre bases claras de respeto a la libertad de investigación, sin menoscabo de contribuir con propuestas de política pública o con generación de nuevas tecnologías e impulso a la innovación, al fortalecimiento de las distintas regiones de México, así como a los problemas nacionales. En torno a la política de Estado y sus objetivos particulares, en el artículo 10, en los numerales de este artículo se mantiene el fomento al desarrollo y consolidación de las capacidades nacionales en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación, que la política de Estado promoverá estas capacidades en atención a las problemáticas nacionales relacionadas con la agenda de Estado. En este caso, es necesario y urgente incluir los mecanismos para la generación de esta agenda de Estado, que estamos entendiendo por ella, y en todo caso, en estas debe participar activamente todas las comunidades científicas. Un punto que ha llamado la atención y preocupación con relación a los CPI es que la figura de CPI aparece en el anteproyecto hasta el artículo 65, al referirse al sistema de centros públicos, cuando, como ha quedado asentado, los CPI son el segundo sistema de investigación más importante de México con cobertura nacional, por lo que debe ser un activo
actor participante en todo momento. Como se plantea ahora en este anteproyecto de ley, parece ubicarse no como un ente de envergadura nacional, sino como una dependencia menor del CONACYT. En mi opinión, los centros de investigación debe ser una figura que se presente e incluya junto con las universidades. Por tanto, debe aparecer desde el artículo 10 al hablar sobre la política de Estado, en el numeral 4 al promover la vinculación, donde es necesario además incorporar a las instituciones de educación superior locales y a los sectores público, privado y social. También es necesario que estén presentes en el artículo 16 al referirse al programa especial, donde deben tomarse en cuenta no solo las opiniones de los mencionados, sino también de los CPIs. Lo mismo sucede en el caso del artículo 19 al referirse a los programas de las entidades federativas. También es el caso del artículo 62 en el Consejo de Articulación. En el primer párrafo se establece que quiénes participarán. Además, formarán parte, se dice entre comillas, debe incluirse después de las redes vigentes un representante de las 5 coordinaciones de los centros, como ahora se encuentran integrados, al ser estos fundamentales por el carácter de cobertura nacional de los CPI. Con relación al Sistema Nacional de Centros Públicos, en el artículo 65, en su tercer párrafo se establece que el Sistema Nacional de Centros Públicos contará con un coordinador que será la o el director general del consejo, etc. Sobre este punto llama la atención respecto de que los centros ya estamos agrupados en 5 coordinaciones, por lo que es necesario contar con representantes de los investigadores provenientes de esas coordinaciones, que sea distinto del director general. Esto al ser fundamental que las comunidades científicas estén enteradas y en congruencia con la relevancia que se le asigna a la Asamblea de Investigadores. De ahí que sea imprescindible su incorporación. En el artículo 66, en su fase en atención al objeto, se establece en el numeral 1 que frente a este contenido, el punto es que a través de las disciplinas, las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación, los investigadores realizan investigaciones de distintas índole. Una de las rutas es entender y contribuir a la discusión sobre las posibles soluciones que, en este sentido, se encaminarán posteriormente a la discusión sobre el diseño y elaboración de políticas públicas para atender esa problemática. Esto es lo que nosotros hacemos. Esto, en todos los casos, deriva de una discusión pública amplia Nuestra responsabilidad como científicos y humanistas, en el sentido más amplio del término, no es contribuir al alivio de la pobreza. En el numeral 3 presenta algunos problemas al enlazar los investigadores al diagnóstico y proponer medidas de prevención relacionadas con la agenda de Estado. De nueva cuenta, ese no es el objetivo de las investigaciones. Nuestro trabajo es reflexionar, contribuir a discusiones de política pública y proponer soluciones. La responsabilidad de aplicar las políticas es de las agencias gubernamentales de aplicación. En el numeral 4 del mismo artículo se establece también aportar elementos e insumos para la construcción e implementación de políticas públicas orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida de las regiones, zonas metropolitanas y territorios en que se ubiquen las sedes de los CPIs. En este caso, la figura de CPI no está considerada en la construcción de los comités estatales y municipales para orientar las investigaciones. Por ende, no se considera un representante de estos, por lo que simplemente no hay mecanismos para que el numeral pueda siquiera formularse. En el artículo 68 se establece un esfuerzo editorial conjunto y allí mi propuesta es que si ya contamos con 8 sellos editoriales, podemos agruparlas en los 5 que corresponden a las mismas 5 coordinaciones que tenemos. Finalmente, uno de los puntos donde las comunidades académicas han llamado la atención se refiere al artículo 78, donde se establece que a partir de la Secretaría de la Función Pública se definirá el tipo de formato de la declaración patrimonial de intereses del personal científico y tecnológico que facilite el adecuado cumplimiento de sus obligaciones administrativas. En este artículo se mantiene la equivocada idea de que el personal científico y tecnológico somos funcionarios públicos, lo que no es así. Se trata de académicos asalariados que no tenemos acceso
a recursos económicos adicionales, por lo que es necesario que se considere en la misma categoría que el resto del sector académico y de investigación de las universidades públicas, como académicos. Esto sin demérito de que quienes tengan responsabilidades de manejo de fondos públicos deban cumplir lo que en este se establece en su caso. Muchas gracias. Muy interesante análisis por parte de la doctora Serna acerca de los artículos que hacen referencia a este Sistema Nacional de Centros. Para continuar en la misma tesitura sobre la visión de los centros y la problemática que puede acarrear este anteproyecto de ley, ahora nos expondrá su punto de vista el doctor Eugenio Méndez. Eugenio, por favor, adelante. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a decir un poquito sobre mí. Yo soy investigador del área de física del CICESE. Trabajo ahí desde hace 33 años y creo conocer bien su operación y funcionamiento. También, pues, puedo decir que he estado en comisiones de evaluación del CIO y del INAOE. Y esto, pues, me ha permitido conocer a fondo estos centros y apreciar las diferencias en la organización y el funcionamiento de los centros. Y, por supuesto, lo que voy a decir, pues, a título personal, no representa la opinión de mi institución ni la de Prociencia, pero creo que esta será compartida por muchos colegas. Y voy a empezar hablando un poquito sobre los centros. No sé si pueden poner mi primera transparencia. Muchas gracias. Bueno, pues esto es algo que inicia en los 70s, ¿no? Me parece que, bueno, ya lo comentó Guadalupe, el INAOE es del 71 y el CICESE se creó en el 73. Y la motivación, una de las motivaciones principales era la descentralización. Estamos hablando de una época en la que prácticamente toda la investigación en México se realizaba en la Ciudad de México. Las universidades estatales no tenían una tradición en investigación y pienso que esta fue una estrategia, una manera de tratar de hacer que las cosas cambiaran. Desde sus inicios, los centros se concibieron como instituciones de investigación y educación superior, promoviendo ese vínculo que debe haber entre la docencia y la investigación. Los centros actualmente otorgan grados y han funcionado prácticamente como universidades. Este sistema de centros, que actualmente son 26, cubre prácticamente todo el territorio nacional y constituye uno de los pilares de la investigación científica del país. No voy a entrar en detalles, creo que algunos colegas ya los han comentado y otros lo van a comentar, pero me parece que abundan los ejemplos del impacto positivo que han tenido los centros sobre su entorno. También creo que han sido muy importantes en el desarrollo de algunas áreas de la ciencia que no se cultivaban de manera muy activa en las universidades. Y un ejemplo es mi área de trabajo, que es la óptica. Cuando yo entré a trabajar al CICESE hace 33 años, prácticamente toda la investigación que se hacía en óptica en México se hacía en los centros, en 3 centros, en el INAOE, en el CICESE y en el CIO. Afortunadamente las cosas han cambiado y ya hay más centros y universidades que trabajan en ese campo. Pero es solo un ejemplo, ¿no? Me parece también que es necesario decir que son instituciones bastante transparentes, que están en una permanente evaluación, tanto académica como administrativa. Tienen una buena productividad científica y, contrario a lo que ahora dicen algunos, también realizan muchos proyectos con impacto social y de apoyo a la comunidad. La siguiente transparencia, por favor. Bueno, ahí, por supuesto, pues uno puede hacer un diagnóstico de cómo estamos los centros, ¿no? Creo que hay, pues, grandes fortalezas. En particular, pues, creo que la parte académica es muy sólida, hay posgrados muy establecidos, ¿no? Y, bueno, tenemos problemas, ¿no? Desde mi punto de vista, el principal problema que tenemos es la normatividad que nos aplican, y yo creo que si pudiéramos cambiar algo, si yo pudiera cambiar algo, sería eso.
es una normatividad que es apropiada tal vez para una Secretaría de Estado, pero definitivamente no lo es para un centro de investigación. El presupuesto, por ejemplo, viene etiquetado y nos aplican la ley de adquisiciones y la ley de la función pública, ¿no? Entonces, estas cuestiones creo que perjudican el desarrollo de proyectos y nos restan agilidad para la operación. Y pues yo he realizado estancias sabáticas en otros lugares y cuando comparo mi manera de operar con la de los colegas de otros países, siento como si aquí trabajáramos con una mano amarrada. Por ejemplo, con el presupuesto nos dicen aquí tiene usted su dinero para viajes y materiales, pero no lo puede usar para darle una beca a un estudiante y tampoco puede comprar equipo y mucho menos ni se le ocurra cualquier cosa que tenga que ver con computadoras. Francamente no entiendo la lógica, esto se me escapa, pero estamos tan acostumbrados a esto que cuando alguien cuestiona estas cosas, pues lo ven a uno como si estuviera violando el principio de conservación de energía o alguna cosa así. Una manera que teníamos de darle la vuelta a esto era a través de los fideicomisos, pero pues ya eso también lo perdimos. Pues problemas que tenemos, el presupuesto que fluctúa mucho, o sea, hay recortes a cada rato. Esto es un ejemplo, por ejemplo, en la división en la que yo trabajo, en un periodo de 5 años, de 2015 a 2020, el presupuesto anual se redujo en un 60% y esto antes del recorte, ¿sí? Entonces, pues esto impone serias limitaciones, por un lado, no nada más presupuestales, sino también es muy difícil planear cuando uno sabe en qué momento le van a aplicar otro recorte. Por favor, la siguiente transparencia. Entonces, bueno, pues hacia dónde nos tenemos que mover, ¿sí? Bueno, yo creo que sería muy importante tratar de cambiar esto de la normatividad, ¿no? Y otro problema es que realmente no funcionamos como un verdadero sistema, ¿sí? Por ejemplo, en cuestiones laborales, algunos son organismos descentralizados y pues estamos afiliados al ISSSTE, otros son asociaciones civiles que están en el Seguro Social. No hay mucha coordinación en proyectos y tampoco hay facilidades para la movilidad del personal. Si un investigador del CICESE quisiera cambiarse al INAHUEP, por ejemplo, o al CIO, sería un gran problema, perdería antigüedad, perdería una serie de cuestiones, ¿no? Esta fragmentación hace también que el sistema sea muy vulnerable. No tenemos músculo para cabildear, por ejemplo, por presupuesto ni para defender las prestaciones del personal. Y como muchos de ustedes saben, esto pues ha quedado manifiesto recientemente con los problemas que hemos tenido. También pues esta falta de coordinación hace que no podamos aprovechar para abordar problemas más complejos que podrían ser entre varios centros y optimizar recursos. A mí, pues, ¿qué me gustaría? Que nos moviéramos hacia un sistema de centros con autonomía, con una mayor integración, un sistema, pues, parecido a los que hay en Francia, en Alemania, ¿no? En algunos países europeos. Y para estas cuestiones de integración ha habido esfuerzos, ¿no? Ya mencionó Guadalupe lo de las coordinaciones, ¿no? Que a mí me pareció muy interesante y llegamos incluso a tener algún proyecto en cada coordinación. Y también, pues, un esfuerzo muy interesante en el que yo participé es los programas de investigación de largo aliento, que, pues, la idea era elaborar documentos para atender esa necesidad de planeación y de mayor coordinación entre los centros. Se elaboró un plan de desarrollo para, pues, lograr una mayor competencia en investigación, ¿sí? Y el que yo participé era un pila de ciencia básica. Fuimos alrededor de 60 investigadores de 7 centros, y para mí fue un ejercicio muy enriquecedor y muy interesante, ¿no? Pero pues todas estas iniciativas parecen ahora haberse abandonado, ¿sí? La siguiente transparencia, por favor. Entonces, pues,
Se ha hablado de la autonomía y, bueno, ¿qué quiere decir esto de la autonomía, no? Entonces, a mí me pareció interesante citar esta Magna Charta Universitatum, que es un documento concebido para celebrar las tradiciones universitarias europeas y que busca también servir de inspiración para universidades de todo el mundo. Aquí definen algunos conceptos clave como son la libertad académica y la autonomía, ¿sí? Entonces, hay algunos principios fundamentales que, por ejemplo, dice que la universidad es una institución autónoma, que debe disponer de una independencia frente a cualquier poder político, económico e ideológico, ¿sí? También que la actividad docente es indisociable de la actividad investigadora y que siendo la libertad de investigación y de enseñanza el principio básico de la vida de las universidades, tanto los poderes públicos como estas deben garantizar y promover el respeto a esta exigencia fundamental. Considero que la propuesta de ley que estamos analizando vulnera estos principios fundamentales, quizá de manera un poco velada para las universidades autónomas, pero de una manera muy clara para los centros públicos de investigación. Y bueno, habrá gente que me diga que los CPIs no somos universidades, pero como ya mencioné y puedo argumentar, en la práctica funcionamos como universidades, hacemos investigación, damos clases, dirigimos tesis y otorgamos grados. La siguiente transparencia, por favor. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir sobre el anteproyecto de propuesta de ley? Pues tengo muchas preocupaciones, ¿no? Las principales, bueno, ya lo comentaron algunos colegas, es la concentración de poder, ¿no? Esta figura del Consejo de Estado, ¿no? Entonces se propone en este Consejo de Estado, que sería la máxima autoridad del país en materia de ciencia, y se propone también un Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Sería algo así como CONACTI, que es un organismo público descentralizado y por lo que puedo entender del documento sería como lo que reemplazaría al CONACYT. Entonces, son consejos con mucha autoridad, con una participación muy marginal de la comunidad científica y que evidentemente estarían controladas por la persona que fuera director o directora de CONACYT, ¿sí? Estos consejos serían los responsables de formular, por ejemplo, la agenda de Estado y el programa especial, que sería un programa sexenal. Y dice, voy a citar lo que dice la propuesta, es que para el cumplimiento de los objetivos del programa especial, el Consejo Nacional emitirá el programa sectorial que deberán observar los centros públicos bajo su coordinación. Es decir, que a mí lo que me suena es que los centros vamos a estar cada sexenio a expensas de lo que se le ocurra a la directora o al director del Consejo Nacional. Y pareciera que es la visión es que el CONACYT no solo administra los recursos de ciencia, sino que ahora se va a convertir en una especie de supercentro o centro director al que todos los CPIs tendremos que supeditarnos, ¿sí? Y bueno, hay algunas ambigüedades en la ley, algunas cosas que no están claras, y a mí me preocupa que desde el principio se dice que el Consejo Nacional es el que estará facultado para interpretar la ley, ¿sí? Entonces, me llama también mucho la atención que alrededor del 20% de este documento habla sobre los CPIs, aunque en general habla sobre el sistema, ¿no? Se enfoca mucho ya al final en cuestiones de los CPIs y habla incluso de su estructura interna. Se están proponiendo cambios en su organización interna y en su relación con el poder central. Y me parece que no han tomado en cuenta la variedad de centros y las peculiaridades de todos ellos, ¿sí? Yo realmente me pregunto si hubo un diagnóstico, a qué obedecen estos cambios, estas propuestas,
cuántos investigadores y directores de los CPIs fueron consultados y cuántos centros visitaron, ¿sí?, para llegar a estas propuestas, ¿no? Es verdad, como ya lo mencioné, que hay cosas que deberían de cambiar. O sea, los centros, hay mucho margen de mejora. Pero desde mi punto de vista, la propuesta representa un retroceso en varios aspectos. Va justo en contra de la descentralización que se buscó con la creación de los centros. Y por otro lado, no es muy seguido que se hace una nueva ley de ciencia y tecnología, por lo que creo que además de todo esto, de las afectaciones que vamos a tener en el aparato científico nacional, estamos perdiendo una oportunidad de avanzar en la dirección correcta. De aprobarse esta ley, va a afectar negativamente a todo el sistema de investigación, incluyendo a las universidades autónomas, pero yo creo que sobre todo a los CPIs. Esta propuesta podría cambiar lo que hasta ahora se considera la misión principal de los centros públicos de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Eugenio Méndez. Es un diagnóstico muy poco alentador el que hace precisamente el no considerar toda la variación de conocimientos que se hacen en los CPIs y las necesidades de cada uno. En este mismo sentido, y para complementar un poco o mucho la visión de este anteproyecto de ley, pero ahora desde una institución hermana que es el CINVESTAB, nos va a presentar sus puntos de vista la doctora Liliana Quintanar. Entonces, adelante, doctora Quintanar, por favor. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Buenas tardes a todos. Yo soy investigadora del Departamento de Química en CINVESTAB y primero quisiera abrir con unas palabras sobre qué es CINVESTAB. No sé si me puedan hacer favor de proyectar las diapositivas. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, desde la primera, por favor, creo que esa no es la primera. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados es un organismo público descentralizado que dependemos directamente de la Secretaría de Educación Pública. Este año justamente cumplimos 60 años desde nuestra creación y es un centro de investigación pues, que fue creado por decreto presidencial. Y la siguiente, por favor. Nuestra principal misión es educación, formación de recursos humanos a nivel posgrado en las diversas áreas de ciencia y tecnología. Y de verdad que una de nuestras misiones más importantes es fortalecer el Sistema Nacional de Educación Superior a través de la formación de recursos humanos a este nivel de posgrado. Ofrecemos maestrías y doctorados. Y la otra parte de nuestra misión tiene que ver con realizar investigación científica, tanto básica como aplicada. La siguiente, por favor. Tenemos 11 unidades en 8 diferentes entidades de la República Mexicana. Contamos con una plantilla de más de 600 investigadores y también tenemos investigadores visitantes, cátedras CONACYT, postdocs, auxiliares de investigación y trabajadores de base. La siguiente, por favor. Y bueno, nada más para darles una idea de la dimensión de nuestra institución, en el ciclo 2020-2021 tenemos 3,200 estudiantes inscritos. El CINVESTAB ofrece 66 programas de posgrado, todos están en el Padrón Nacional de Posgrado de CONACYT y 33 de estos programas, es decir, la mitad, está calificado como competencia internacional. Hasta la fecha, en estos 60 años, CINVESTAB ha formado más de 15,000 graduados de nuestros programas de maestría y doctorado. Y esto dimensiona una contribución muy importante al sistema de educación superior. Si me pasan la siguiente, por favor. Es un desglose de cuántos de nuestros graduados están en diversas instituciones de educación superior en México. Y aquí figuran en esta lista el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, e incluso secretarías como la misma Secretaría de Educación Pública, y bueno, pueden leer ahí la lista. Entonces, esto es importante estresarlo porque es una de nuestras funciones y misiones principales, fortalecer este sistema de educación superior, y porque también la creación de conocimiento y hacer investigación de frontera, pues va de la mano de esa formación de profesores que ahora contribuyen
a la actividad científica en diversas universidades públicas del país. La que sigue, por favor, ya nada más creo que esa es la última, respecto a nuestra misión de hacer investigación científica, pues creo que no lo hacemos mal, de acuerdo a una clasificación que publica el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. El CINVESTAB rankea como número 1 en México y está posicionado como número 3 en América Latina y número 113 a nivel mundial. Entonces, esa es nuestra misión, formación de recursos humanos e investigación, y pues quiero expresar pues varias de nuestras preocupaciones respecto a este anteproyecto de ley para ciencia y tecnología, porque es importante pensar en que CINVESTAB, al mismo tiempo que otros centros públicos de investigación, pues contribuye a una diversidad en el ecosistema de ciencia y tecnología mexicano. Y esa diversidad en la naturaleza de las instituciones es importante porque, aunque son instituciones diferentes, también somos complementarias en este esfuerzo de hacer investigación científica. También es importante expresar que debe haber una diversidad en las fuentes de financiamiento y que no esté todo el presupuesto centralizado para ciencia y tecnología en un órgano o en un consejo. Y también que debe haber diversidad en la visión de cómo se definen las directrices y las prioridades de investigación científica en el país. Y bueno, alrededor de estos 3 puntos de diversidad, quiero así como puntualmente comentar, y ya algunos de mis colegas aquí en la mesa lo han comentado, es el punto de libertad de investigación. El anteproyecto supedita la libertad de investigación a una agenda y a un Consejo de Estado, que esos determinarán esas prioridades y financiarán de manera selectiva. Y bueno, creo que todos podríamos estar de acuerdo en que no se puede, un solo órgano, un solo consejo no puede tener una visión tan amplia como la podrían tener diferentes consejos, diferentes instituciones o incluso diferentes secretarías de Estado, por ejemplo, que tienen su visión sobre y están más cercanos a cuáles son las prioridades o necesidades de investigación en los diferentes ámbitos. Entonces, aquí nosotros proponemos que se eliminen, estas diferencias explícitas e implícitas entre ciencia libre y ciencia de Estado, y también que el financiamiento para todos los tipos de investigación, sin importar su naturaleza y alcance, y aquí estamos hablando de investigación básica, investigación aplicada, no esté supeditada a ninguna exigencia de una política de Estado. Nos parece que eso es importante. También nos parece que es importante que no se concentre el presupuesto destinado a ciencia y tecnología en un solo ramo, y también lo que comentaba de las secretarías responsables de las políticas del Estado mexicano, pues también deben de alinear, más bien se debe de tomar en cuenta esa visión para identificar las directrices de investigación y que no sea solamente pues un Consejo de Estado. Por último, otra cosa que nos preocupa, dada nuestra misión de formación de recursos humanos y al igual de otras instituciones, es que esta propuesta limita el otorgamiento de becas a estudiantes en instituciones del país que no tengan actividades alineadas a la agenda de Estado en materia de humanidades, ciencias y tecnología. Esto quiere decir que si tenemos programas de posgrados que estén reconocidos formalmente por el CONACYT, pero que no atiendan en forma directa a la resolución de problemas nacionales, por ser de carácter más básico, pues entonces los estudiantes enrolados a estos programas de posgrado podrían no ser sujetos de apoyo a estas becas. Y esto, pues no tengo que decirles el importante impacto que tendría de manera negativa en la formación de recursos humanos de alto nivel. Y algo un poco más específico que nos toca a CINVESTAB, y a todas las instituciones que hacemos investigación y que no estamos sectorizadas a CONACYT, como es el caso de CINVESTAB, que somos entidades públicas que no estamos sectorizadas a CONACYT. En el anteproyecto se menciona que estas entidades de la Administración Pública Federal que tienen funciones de realizar investigación y no estamos centralizadas a CONACYT, tendríamos que alinearnos a esta agenda que dicta este anteproyecto. Para CINVESTAB en particular esto es un problema porque, como les mencioné al principio,
somos un órgano descentralizado del gobierno federal, dependemos de la Secretaría de Educación Pública, y para nosotros alinearnos con lo que dicta este consejo o lo que está previsto en esta ley, implicaría también ir en contra de las previsiones de la Ley de Educación Superior, porque somos parte del sistema educativo mexicano. Y solo para poner un ejemplo en términos de diversidades de financiamiento, les comento y les comparto que Sinvestav tuvo un programa institucional 2020-2024 que fue aprobado por la Secretaría de Educación Pública en diciembre de 2020. Y, por ejemplo, este programa está alineado con el Programa Especial de Educación y está basado en el Plan Nacional de Desarrollo, pero está en el rubro de educación. Entonces, si nos piden que nos alineemos solamente con la agenda de la Ley de Ciencia y Tecnología, pues esto cerraría las puertas para este tipo de programas con los que financia Sinvestav sus actividades, y que además también están alineados con las necesidades de otros organismos sectorizados como la Secretaría de Salud, de Agricultura, Medio Ambiente, Energía y Economía. Y pues bueno, básicamente esas son nuestras preocupaciones. Yo solamente quiero cerrar con una reflexión desde la trinchera de los científicos más jóvenes. Bueno, yo no estoy tan joven, acabo de cumplir 15 años de trabajar en Sinvestav, pero creo que todavía me cuentan entre las jóvenes de la plantilla. Y la verdad es que si yo hago la reflexión de cómo estaba la situación de financiamiento de ciencia y tecnología, la diversidad de convocatorias y de opciones que tenía un investigador joven para echar mano y poder echar a andar un laboratorio donde se haga investigación de frontera, pues creo que esas condiciones no existen el día de hoy, y este anteproyecto de ley todavía pone más en peligro esas oportunidades. Creo que tenemos que reflexionar en que llevamos décadas de inversión en ciencia y tecnología, en construir este ecosistema como lo tenemos hoy, que obviamente puede tener sus fallas y puede tener sus oportunidades de transformación, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que está en riesgo es el patrimonio científico de la nación, y está en riesgo la formación de la siguiente generación de científicos mexicanos. Entonces, pensemos en los jóvenes y sobre todo pensemos en esta sinergia de investigación científica con educación pública. Yo creo que muchos soñamos con un México donde la ciencia sea un pilar de la educación pública para todos los mexicanos y también del desarrollo económico del país. Y con eso en mente y con esa prioridad se debe de construir la próxima ley de ciencia y tecnología. Muchas gracias. Muy, muy interesante reflexión, doctora Quintanar. Ha puesto, yo creo que el punto sobre las IES al hablar de esta afectación que puede haber a las becas por no alinearse a lo que se pretende en una agenda del Estado o no aclararse, y eso sí puede ser un retroceso muy, muy, muy significativo. Por eso es importante leer este anteproyecto de ley y contrastarlo como lo estamos haciendo el día de hoy. Colegas, quisiera que me dieran la oportunidad, así rápido, debido a que la doctora Serna tiene otro compromiso. No quisiera dejar pasar la oportunidad que nos diera nada más la opinión en algo rápidamente, porque ha habido algunos cuestionamientos desde las redes sociales con respecto a lo que es la autonomía de los centros. Y entonces hay gente que está preocupada y me gustaría conocer la opinión de la doctora Serna antes de que tenga que salir del webinar, con respecto a, entonces, cómo podemos contribuir a que realmente haya una mayor libertad de gestión y pensamiento hacia los CPIs y que precisamente se respete las opiniones de la comunidad al momento de la designación, por ejemplo, de directores o qué peso tienen que tener los consejos internos. En este sentido, va hacia la autonomía de los CPI. No sé si nos pueda comentar algo al respecto rápidamente y continuamos con nuestro compañero Ricardo Fermat y Pablo. Yo creo que aquí yo sí tendría que tener muy claro que de temas de autonomía ciertamente no son un campo que yo reconozca donde pueda emitir una opinión. Y yo creo que ahí
más bien habría que trabajar con los colegas que sí están familiarizados con esta temática, ¿sí? Yo personalmente creo que nuestra obligación, si lo pienso como investigadora que soy, es empezar justamente a leer sobre estos temas para poder presentar posturas informadas al respecto. Porque yo creo que una de nuestras primeras preocupaciones ha sido de leer la ley e ir abonando a áreas de conocimiento que no teníamos. Pero en mi caso sigue pendiente el tema de la autonomía y sería una falta de respeto para quienes saben de autonomía que yo emitiera una comunicación desinformada, ¿sí? Creo que más bien mis colegas que abordaron el tema de la autonomía son quienes saben mejor que yo esto, ¿sí? Realmente yo me he enfocado mucho más a cómo se ha construido el sistema y cómo opera en sus intermediaciones y en sus capacidades de colaboración y en su necesidad de integración, intercoordinaciones para fortalecer justo un sistema que en el largo plazo creo debería ser capaz de contar con la posibilidad de tomar decisiones con respecto a su propio camino. Muchas gracias, doctora Serna. Nada más quería aprovechar un poquito antes de que nos tenga que abandonar y agradecerles a los otros compañeros que me hayan permitido este pequeño paréntesis. Bueno, al contrario, yo les agradezco muchísimo y les pido una disculpa por tenerme que retirar. Por fortuna se queda grabado y entonces voy a poder escuchar a mis otros compañeros y al resto de la sesión una vez que concluya mi otro compromiso. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes. Al contrario, muy agradecidos con usted. Continuando con la secuencia, toca el turno al doctor Ricardo Femat, precisamente para que nos dé también su opinión, su punto de vista acerca de este anteproyecto de ley y lo que significa para el sistema de CPIs. Por cierto, nada más también no quería dejar pasar, se han mencionado mucho el nombre de la palabra ecosistema, cuidado, no vaya a ser una palabra neoliberal que vaya a estar prohibida en próximos días. Bueno, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias. Gracias a Presidencia por la oportunidad de externar una opinión. Saludo con afecto y respeto a quienes me acompañan en el panel y a quienes están escuchándonos y viéndonos. Debo decir que, así de contundente, en mi opinión, el anteproyecto de ley debe ser desechado, ni siquiera discutido sus particularidades. Argumentaré por qué. Muy en específico, dado el tema de este webinar sobre lo que llaman en el anteproyecto CPIs. Partiré de su origen y llegaré a lo que pueda ser. Encontrarán quienes me escuchan similitudes, algunos puntos de confluencia con quienes me antecedieron. Para empezar, el capítulo segundo del anteproyecto, que trata sobre los centros públicos de investigación, es omiso. Está incompleto, debe ser eliminado. ¿Por qué? Existen otros centros públicos de investigación sectorizados, como el CIMBESTAF, ya nos aclaró perfectamente Liliana, que CIMBESTAF está sectorizado, es parte de un sector, en particular educación pública, de la administración pública federal. Pero hay otros que tienen enorme relevancia, quizá no por su productividad y tamaño, no por su tradición, pero sí por las temáticas. Se encuentra, por ejemplo, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, sectorizado en la Secretaría de Energía. Eso es importantísimo como parte del ecosistema, aunque suena neoliberal. Estoy de acuerdo que puede ser una opinión, pero es un modelo más correcto, es un modelo más apropiado que la pentahélice o la triple hélice, que están enormemente limitados. En realidad, existen varios: el Instituto Nacional de Ingeniería de Investigaciones Nucleares, el Instituto Mexicano del Petróleo, el Colegio de México, también sectorizado en la SEP, los tres primeros. En fin, hay una sectorización de la Administración Pública Federal. Y eso es omitido completamente en el capítulo segundo del anteproyecto de ley, induciendo problemas como los que nos comentó Liliana. El ecosistema y la diversidad de funciones en centros públicos de investigación permite una riqueza y una interacción que va más allá
simplemente de la generación de conocimiento y la formación de recursos humanos, sino de la interacción y la formulación de soluciones a los problemas de la sociedad mexicana entera, no solamente de la nación. Probemos soluciones a quienes tienen la oportunidad y la necesidad como entes, por ejemplo, de entender el problema de agua, de entender el problema de zonas desérticas, como por ejemplo entender y abordar problemas con tecnologías asistidas a médicos para diabetes mellitus, etcétera, etcétera, etcétera. Es enorme la posibilidad. El anteproyecto, pues, eso mismo. De lo que se refiere, sin decirlo, es en el capítulo 2 del anteproyecto de los centros públicos de investigación coordinados por CONACYT. Aquí vale la pena hacer el paréntesis y decir, CONACYT no es un sector, no es una secretaría, es una oficina de la Presidencia de la República que coordina un conjunto de dependencias de la Administración Pública Federal, de empresas paraestatales, que, dicho sea de paso, su origen y distribución inducen una diversidad de figuras jurídicas. Ya Pablo nos detallará en esto, yo no soy abogado, no soy experto, pero sí puedo decir que existe una diversidad de figuras jurídicas que impiden la operación traslapada con los recursos financieros apropiadamente y los recursos humanos y materiales, como ya lo puntualizó Eugenio. Este asunto, pues, hace que en Saltillo exista Comimsa, que es una sociedad anónima, una figura jurídica que tiene en la ley el objeto de lucrar, pero es parte del Estado. A mí no me cabe eso de lo que yo entiendo de derecho. También está el CIMAF en Chihuahua, que es una sociedad civil, mientras que en estas dos, también la sociedad civil es una figura jurídica con fines de lucro, no empata con el espíritu y la realidad de ensamblarse. Los orígenes también son diferentes. Mientras que Comimsa, sea una sociedad anónima, parte de las iniciativas de las cámaras industriales, que básicamente son de manufactura en Saltillo. CIMAF parte de la iniciativa de un gobernador, como hay muchos otros centros. E incluso los últimos dos más recientemente creados, el Colegio de San Luis e IPICIT. Dicho sea de paso, me tocó formar parte de la constitución de los primeros grupos que llegamos a IPICIT para formar todo lo que ahora es. Luego, existen otros centros públicos de investigación como CIPNOR, que proviene de la descentralización cuando desaparece la poderosísima otrora Secretaría de Programación y Presupuesto, con un presupuesto grandísimo, y qué bueno, ojalá y fuera mayor, pero le da una estructura diferente a los centros públicos de investigación creados más recientemente, que son asociaciones civiles. Las asociaciones civiles tienen en su órgano jurídico asociados. Las sociedades anónimas y sociedades civiles tienen socios. Estas diferencias vuelven enormemente diferente, enormemente difícil la interacción entre ellos. Es por eso que las coordinaciones que mencionó Guadalupe se volvieron en una estrategia administrativa que a mí me gustó mucho. Me tocó ser director de IPICIT cuando se constituye esta alternativa. Y me gusta mucho la idea, pero sin un sustento jurídico sólido que lo volvió que de un plumazo que lo borraran. Y esa era parte de las discusiones que yo tenía con mis colegas directores y ante el entonces director de CONACYT. Sin embargo, pues estas coordinaciones podrían ser estructuradas en la ley y no hay nada de ello. Por eso el capítulo segundo y toda la ley, en mi opinión, tendría que ser eliminada y reescrita. Como está, no nos lleva a ningún lugar. ¿Hacia dónde deberíamos ir? Un proceso de autonomía constitucional, de un organismo constitucional autónomo que liderara y organizara las políticas públicas con opiniones de la misma comunidad, pero también de la sociedad, para resolver los grandes problemas científicos y tecnológicos, para ofertar soluciones a los problemas nacionales, a los problemas sociales que tenemos, que son muchos. ¿Hacia dónde deberíamos ir? A una integración más clara, a una integración que aproveche la diversidad, la robustez, ya lo hemos aprendido de sistemas biológicos y de sistemas ecológicos, la robustez de los sistemas a lo largo del tiempo, su dinámica, su evolución, la provee en una muy buena medida a la diversidad de los actos y de la interacción entre ellos. Yo estoy de acuerdo completamente con Liliana en el sentido de que debemos aprovechar eso. No estoy de acuerdo en la diversidad de instrumentos de creación que impiden la interacción entre estos. Como está la ley,
no abre ni siquiera la noción de innovación. No tiene claro los mecanismos o cómo se van a reglamentar en una ley secundaria. Esta pretende además ser una ley general, lo cual impondría sobre las entidades federativas acciones, restringiéndoles las capacidades a los consejos estatales con diferentes grados de avance, autonomía y madurez que tienen en diferentes regiones del país. Pues bueno, el ecosistema más bien se entorpece, pero no solo eso, también el mercado. Porque como decía, no habla nada de innovación, nada. Y la innovación es importantísima para generar riqueza que retribuya una parte a través de algún mecanismo para seguir desarrollando conocimiento, para seguir generándolo y aplicándolo a través de la concreción por tecnología y generar nuevos productos que impacten al mercado y se resuelvan soluciones, ofrezcan soluciones a las necesidades. Yo creo definitivamente que ni siquiera tiene visualizado el mercado de los jóvenes investigadores. No aquellos que ya tienen una posición, Liliana. Eso, claro, estoy de acuerdo contigo en que ahí hay un enorme riesgo. Pero, ¿qué va a pasar con los que estamos graduando en 5 o 10 años? ¿Qué va a suceder? Por favor, ¿van a caer en las universidades del bienestar? Si los pasillos son de tierra. Las cátedras CONACYT, en un afán de permear la necesidad de resolver la necesidad de una homogeneización de las capacidades científicas tecnológicas a lo largo de todo el país, llevaron a catedráticos a que tuvieran sus oficinas abajo de una escalera, a que tuvieran oficinas en un baño, por favor, ahí toda la regadera y la coladera. ¿De qué se trata? Tenemos que repensar el sistema científico nacional para aprovechar definitivamente nuestras capacidades, que son muchas. El CIMBESTAB es un centro de muy buen nivel. Las universidades federales, la UNAM, el Politécnico, creo que tienen unas capacidades excepcionales, reconocidas, investigadores de mucha presencia internacional. Los centros públicos de investigación, dependiendo cómo los agrupes, si pensamos en los 2,000 aproximadamente miembros que somos científicos en el centros públicos coordinados por CONACYT, en este grupo, pues publicamos un número decente, graduamos 60, hacemos vinculación. Otro elemento que se omite es aprovechar ese ecosistema para generar una cadena de valor, propiciar que cada vez más sea la generación de riqueza a la sociedad para que se inserten nuestros nuevos graduados. El mercado laboral está saturado. Batallamos muchísimo para que nuestros egresados tengan oportunidades serias en algún ámbito de trabajo. Los que se quieran dedicar a la investigación científica en instituciones públicas para generar nuevo conocimiento y además formar más recursos humanos, tendrán la problemática que comentó Liliana, o la están teniendo. Pero tampoco se ve como alternativa las soluciones que puedan ofertar ecólogos, sociólogos, historiadores, etcétera, etcétera. Con esto termino. En mi opinión, y reitero, el anteproyecto, en mi opinión, debe ser rechazado, debe ser desechado. Lo van a votar. Y si pasa como ley general, una alternativa es que el Ejecutivo se detenga por el Legislativo. Eso va a suceder escasamente, pero tenemos que seguir levantando la voz. Cada quien con su opinión. Muchísimas gracias por escucharme. No, al contrario, doctor Femat, muy interesantes conceptos, un punto de vista totalmente diferente acerca de la complejidad de si los centros son sociedad anónima o asociación civil, etcétera, etcétera, y lo que esto conlleva, ¿no? Yo creo que sí tiene que haber un análisis muy profundo para lograr una sinergia adecuada. Y precisamente en este sentido, pues nos va a dar una opinión bastante informada y yo creo que muy interesante acerca de aspectos más enfocados hacia las leyes, hacia la legalidad de este anteproyecto de ley. Y si me equivoco en esta percepción, pues corríjame, doctor Mijanjos, por favor, adelante y gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a participar. Nada más interesa, bueno, señalar que yo soy profesor investigador del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, desde el año 2009. Actualmente soy el director de la División de Historia.
Lo que voy a decir no refleja necesariamente la postura de la institución donde laboro, pero como en lo que señaló el doctor Eugenio Méndez, pues bueno, creo que habrá muchas cosas en las cuales pues habrá coincidencias dentro de un espectro más amplio. Agradezco también a los colegas que me han antecedido, ¿no?, por pintar, como decía Jorge, pues un panorama bastante complejo, ¿no?, de este ecosistema, perdón por utilizar la palabra prohibida, pero bueno, por este ecosistema de instituciones, ¿no?, que tiene una historia institucional muy compleja, ¿no?, con diferentes instrumentos de creación, con diferentes finalidades, diferentes articulaciones con los estados, con el sector privado, con el gobierno federal, etc. Tan solo esto que ya nos han presentado, ya nos debería decir, pues, que regular esto, ordenarlo, es bastante complejo, ¿no? Cosa, pues, que definitivamente no logra este proyecto de ley, ¿no?, que se podría discutir con mucho detalle ya en cuestiones técnicas, en cuestiones relacionadas con la seguridad jurídica. Es un anteproyecto muy amplio, con muchísima palabrería, muy mal redactado, que generaría muchísimas situaciones de inseguridad jurídica, pero me interesa sobre todo, dado el tema de la mesa, hablar de cómo afecta a los centros públicos de investigación. Que la audiencia que nos acompaña tenga claro, ¿no?, cuáles son los riesgos, los enormes riesgos que tiene este proyecto. Y el primer punto que debemos tomar en cuenta, pues aparece en el artículo 70, ¿no?, donde se hace una definición de los centros públicos de investigación, y esta definición, digamos, tiene dos partes, ¿no? Una definición propia del derecho administrativo, ¿no? Es decir, que los centros públicos serán entidades paraestatales de la administración pública federal con una serie de funciones, pero también el proyecto da otra definición que nos lleva al punto sustantivo de la discusión, cuando dice que los centros públicos tienen una finalidad, ¿no?, brindar al Estado mexicano la solvencia científica, tecnológica y de innovación para la comprensión y atención integral de problemáticas nacionales relacionadas con la agenda de Estado, ¿no? Claramente, dentro de este proyecto de ley, los centros públicos de investigación son entidades o deben ser entidades especializadas en la agenda de Estado, ¿no? ¿Y qué es eso de la agenda de Estado? Es uno de los conceptos rectores de la ley, o quizá el más importante. Por eso es central que lo tengamos muy claro. Este concepto aparece en los artículos 8 y 13 del anteproyecto y se refiere a los asuntos y temas de interés público nacional o de atención indispensable para garantizar el avance del conocimiento, el fortalecimiento de la soberanía, el desarrollo integral del país o el bienestar del pueblo de México. Ojo, ya ahí de entrada nos está diciendo que la agenda de Estado tiene que contemplar temas de interés público o de atención indispensable para garantizar una serie de cosas, ¿no?, una serie de temas prioritarios. Y después viene, que a mi juicio es el artículo más preocupante, pero el que creo que estructura toda la ley, donde dice: la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que realice directamente el Estado se hará conforme a la agenda de Estado, ¿no? En otras palabras, es una manera de decir que el que paga manda, ¿no? O también, pues ya en estilo más echeverrista, de no pago para que me peguen. Esto a mí me parece peligrosísimo, ¿no?, porque dice: la investigación que haga directamente el Estado se hará conforme a la agenda de Estado. ¿Cuáles son los problemas de esto? Y me interesa hablar en términos generales. Primero este punto de la agenda de Estado y luego volvemos a los centros públicos, ver cómo se aterriza. Bueno, primero, ¿quién define la agenda de Estado?, ¿no? La parte más obvia. Si son una serie de temas de atención indispensable, de asuntos de interés público, para el bienestar del pueblo, ¿no? Bueno, ¿quién define eso? Porque claramente esa definición no nos da ninguna guía. Y el artículo 40 del anteproyecto nos señala que la definición de la agenda de Estado corresponde al Consejo de Estado,
esta autoridad suprema en la materia. En este Consejo de Estado solamente tienen voz y voto, ojo, solamente tienen voz y voto, el presidente de la República, la Dirección General del Consejo Nacional, este sustituto del CONACYT, los titulares de las secretarías de Estado y los representantes regionales de los gobiernos de las entidades federativas. Después habla de que habrá algunos otros actores que tengan voz, que puedan acudir a las sesiones, pero no tendrán voto, es decir, que tendrán una presencia más bien testimonial. Dentro de ese universo de actores habrá un representante, uno, ¿no?, de la comunidad humanística y científica. Claramente, la agenda de Estado la van a definir órganos o funcionarios que tienen un carácter fundamentalmente político. Ojo, esto ya nos está sugiriendo un problema bastante grave, ¿no? En segundo lugar, ¿cuál es el otro problema de este concepto de la agenda de Estado? Si ustedes leen la ley con atención y no se mueren en el intento por el exceso de palabrería, verán que este concepto no reconoce en realidad la existencia de temas y proyectos de investigación básica cuya aplicabilidad no es inmediata y cuya relevancia pública no es autoevidente, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en algunos colegas míos del Colegio de Michoacán que llevan años haciendo coloquios sobre los concilios provinciales novohispanos. Dudo muchísimo que los secretarios de Estado o el presidente de la República consideren esos temas de interés nacional. Quizá les parecerá de interés público hacer, no sé, pues la efeméride del año, ¿no? Hablar, no sé, de las vidas de Benito Juárez y que todos los centros públicos se dediquen a estudiar eso. Entonces, ojo, tenemos ahí un problema muy serio. Si bien es deseable, ¿no?, que las instituciones públicas coadyuven al entendimiento y solución de los problemas nacionales, cosa que de hecho ya hacemos, como lo han señalado todos los colegas, también es importante que la investigación básica aparezca reconocida como tal, y también reconocer que la investigación aplicada en buena medida se nutre de ese fermento intelectual, es la investigación básica. Déjenme poner un ejemplo muy torpe, que muchos de mis colegas lo van a tomar como una obviedad, pero creo que en la discusión pública es necesario hacerlo. Imaginemos, cualquiera diría que es fundamental que el Estado mexicano desarrolle vacunas, por supuesto, ¿no? Pero detrás de ese producto final que es la vacuna, hay muchísima investigación que difícilmente uno puede decir, oye, esto es de interés público nacional. Oye, ¿por qué me voy a poner a estudiar las proteínas del murciélago de la cueva de Guerrero, ¿no? ¿Por qué va a ser eso interés prioritario, ¿no? Pero bueno, eso es fundamental para que podamos llegar al último resultado, que es la vacuna. Esa comprensión tan básica de la producción del conocimiento científico no aparece reflejada en la ley, y eso es peligrosísimo. También algo importante es que no están del todo claras las implicaciones de la agenda de Estado. Aquí retomo un punto que señalaba la doctora Liliana Quintanar. Lo que se entiende en la ley es que los temas relacionados con la agenda de Estado pues tendrán una atención prioritaria, sobre todo en términos presupuestales. Digamos, creo que eso incluso hasta la fecha sucede ahora, ¿no? Hay ciertas becas, ciertos proyectos, ¿no?, que reciben más financiamiento que otros porque tienen mayor relevancia pública. Sin embargo, en ningún lado aparece una garantía explícita de protección, de financiamiento de proyectos que no caigan en esta agenda de Estado. Y eso es también un problema bastante grave. Entonces, eso ya me lleva a los centros públicos de investigación. Si en términos generales la agenda de Estado parece que está dejando de lado un espectro muy amplio de cosas que se hacen, ¿no?, pero que no van a tener una protección, lo que hace el anteproyecto es decir, oye, pues bueno, ya veremos qué hacemos con las universidades públicas, o con el CIMBESTAB, o con los becarios, etcétera. Pero los centros públicos de investigación, ojo, esos van a estar especializados, dedicados fundamentalmente a la agenda de Estado. Y eso, claro, modifica completamente
su naturaleza, su operación, como nos señalaba el doctor Eugenio Méndez. También aquí me interesa introducir otro punto importante que tiene que ver con la libertad de investigación y la libertad de cátedra, temas que trata el anteproyecto en el artículo 6. El artículo 6 habla en términos muy generales de que el Estado garantiza la libertad de investigación y que, por lo tanto, promueve y respeta una serie de cosas. La libertad de las personas para realizar actividades de investigación en condiciones que permitan la objetividad de sus resultados. La libertad de las personas para reunirse y colaborar entre sí. Bendito sea Dios, yo pensaba que ya iban a derogar la libertad de asociación. Después, libertad para asociarse y definir los fines, objetivos y métodos de la investigación que lleven a cabo. Ojo, fines, objetivos y métodos. En ningún momento dice los temas o la agenda de investigación, ¿no? Definir la agenda de investigación, que a mi juicio es un punto elemental de la libertad de investigación, queda completamente fuera de esta definición. 3, intercambiar, difundir y divulgar datos, información y análisis. Insisto que qué bueno que no desaparecen cosas que ya están garantizadas por la Constitución, y manifestar sus opiniones respecto de la institución en la que labora, ¿no? Después habla de la libertad de cátedra y expresión, y habla en un inciso 4 de la autonomía de las universidades e instituciones públicas de educación superior autónomas por ley. Es decir, aquí también reconoce una distinción que existe ahora mismo. Hay una serie de entidades y de instituciones que tienen una autonomía que les da una ley o la propia Constitución, en el caso, por ejemplo, de las universidades públicas. A estas sí les reconoce autonomía, aunque creo que es una autonomía parcial, si ya luego empezamos a ver cómo va a operar el financiamiento. Pero dentro de esta definición definitivamente no entran los centros públicos de investigación, que son paraestatales, ¿no? A estos centros públicos de investigación pues se les da el mismo grado de autonomía que tiene hoy la Lotería Nacional o Correos de México, es decir, autonomía presupuestaria y de gestión, es decir, pues que lleven la administración básica de sus instituciones, pero no la autonomía importante, que es la autonomía de definir su identidad, su agenda, su forma de trabajar y también la carrera de sus investigadores. Y ahí es a donde, el punto en el que quiero aterrizar. Entonces, ¿qué es lo que hace esta ley a partir del concepto de agenda de Estado para reestructurar los centros públicos de investigación? Bueno, primero nos señala, al hablar, digamos, de las nuevas autoridades rectoras del sistema, en las cuales naturalmente, pues donde está concentrado el verdadero poder es en el Consejo Nacional y en el Consejo de Estado, donde, como insisto, no tiene ningún papel la comunidad científica, ningún papel significativo. Nos habla también del órgano consultivo, pero claramente subraya, ¿no?, que en el órgano consultivo las opiniones y propuestas del órgano consultivo serán no vinculantes, es decir, gracias por su colaboración, pero no las tenemos que tomar en cuenta. Después de hablar de esto, nos habla del Sistema Nacional de Centros Públicos, que es también una cosa que todavía está definida con mucha vaguedad en la ley. Solo lo que nos dice es, bueno, los vamos a tratar de integrar, pero quién sabe cómo. Y ahí en ese punto ya nos dice un anuncio importante. Nos dice, el Consejo Nacional promoverá la articulación de los centros públicos a través de una política integral de armonización normativa. Ojo, ¿qué puede significar esa política integral de armonización normativa? Algo que nos anuncia más adelante en la ley es, por ejemplo, establecer unas bases comunes respecto a los estatutos del personal académico, ¿no?, del personal humanístico, científico que van a tener estas instituciones. También nos habla de la coordinación de un esfuerzo editorial conjunto, cosa que nuevamente es demasiado vaga, es decir, sugiere que va a haber una especie de editorial común de los centros públicos, y en ese sentido los centros públicos van a perder, ¿no?, la autonomía que de facto han tenido para definir su propia agenda editorial, etcétera, ¿no?
Entonces, nos habla primero de este sistema y ya después habla de la reestructuración de los centros públicos. Subrayando nuevamente en el artículo 73 que todas sus actividades deben ser congruentes con los principios y objetivos de la política de Estado. Al hablar de los centros públicos, ¿cómo lo reestructura la ley? Dice, pues, los centros públicos contarán con los siguientes órganos de gobierno, dirección, consulta y evaluación. Primero, un órgano de gobierno, como existe, pues por lo menos en los centros públicos que yo conozco, un órgano de gobierno que normalmente está integrado, pues, por representantes de distintas instituciones. En este caso se reducen, ¿no? Los órganos de gobierno estarán integrados ahora por el Consejo Nacional, sucesor del CONACYT, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública. Es decir, quitando a otras entidades, ¿no? Como el Banco de México, el Fondo de Cultura Económica, la UNAM, ¿no? Que sí han tenido una presencia en este tipo de órganos de gobierno. Y la tarea más importante de este órgano de gobierno, que, ojo, está integrado por una serie de representantes del gobierno federal, es establecer unas bases generales para la profesionalización del personal de los centros públicos que establezca el Consejo Nacional. Entonces, ojo, ya no está diciendo CONACYT, va a ser un machote, una serie de lineamientos que todos los centros deben, con base en el cual todos los centros deben rehacer su normatividad. Después nos habla del director general, pues que tiene un papel articulador importante, pero al hablar del director general nos dice en el artículo 84 que los directores generales podrán ser removidos por indicación del presidente de la República sin necesidad de fundar o motivar esa decisión, ¿no? Lo cual también abre la puerta, pues, a un control político terrible, ¿no? De los centros públicos. Después habla de un consejo consultivo interno, del comité externo de evaluación, que no tienen realmente un papel importante, y añade una comisión dictaminadora que sustituiría a las comisiones y a los mecanismos de evaluación existentes, integrado la mitad por personas nombradas por el director del centro y la otra mitad por miembros de esta asamblea del personal científico y tecnológico. Entonces, si uno lee todo esto, queda muy claro de que va a haber un control vertical, ¿no? Desde el presidente, pasado por el Consejo de Estado, por el Consejo Nacional, hasta el director del centro y la comisión dictaminadora. Y dentro de estos, ¿cuál participación tiene el personal del centro público? Absolutamente ninguna. No se respeta ni la identidad, ni la trayectoria, ni las finalidades de los centros públicos. Es decir, cualquier rasgo pequeñito de autonomía desaparece completamente, ¿no? Si quieren, me detengo aquí para que podamos tener la discusión de las preguntas del público. Gracias. Gracias, doctor Mijanjos. Muy, muy interesante visión general del anteproyecto de ley. Como nuestra audiencia puede verificar, es interesante echarse un clavado y leerla. Son 75 páginas, es muy pesado, pero hay algunos aspectos que se contradicen, ambiguos. Ya nos dio un resumen ahora el doctor Mijanjos, y hay que tener cuidado en este aspecto. Hay varios comentarios de la gente que nos está siguiendo por redes sociales. Aprovecho, por favor, recuerden que este webinar es un esfuerzo del colectivo de Prociencia MX. Los invitamos a que visiten nuestras redes sociales, a que visiten la página de Prociencia. Ahí tenemos tanto el anteproyecto oficial de CONACYT como el proyecto que nosotros también elaboramos. Y cualquier duda o pregunta nos pueden contactar mediante las redes sociales o bien directamente al correo electrónico de contacto@prociencia.mx. Bueno, y para enriquecer la discusión y hacerlo esto un poquito dinámico, voy a tomar algunas preguntas del público que nos están haciendo. Nos preguntan Saúl del INAOE, y creo que este es un tema que apenas apareció ayer y en el transcurso de lo que va del día. Saúl comenta, con respecto a lo publicado hoy por la Federación Nacional de Sindicatos del Sector de Ciencia y Tecnología, sobre la pretensión de incorporar
a los CPIs, al régimen laboral burocrático del apartado B de la Ley Federal del Trabajo, y en donde de aprobarse colocaría al personal de investigación como personal de confianza. ¿Qué nos pudieran comentar al respecto? ¿Quién gusta contestar? ¿Quién gusta dar una opinión? Por favor, doctor Femat. Ya lo comentábamos a lo largo del webinar. Las características particulares del servicio público en la investigación científica, tecnológica y la innovación no son iguales a las de otras áreas del servicio público federal. Homogeneizarlos, como puntualizaba Eugenio, restringe la movilidad, y no solamente de los actuales, sino de los que vendrán a ser científicos. Enclavarnos en una organización sindicalizada también corre un riesgo político de que sea esta estrategia la politización de la ciencia hacia el control del Estado. Tendríamos que movernos hacia la autonomía. Tendríamos que movernos hacia una estructura distinta que permita la movilidad y permita cómo se puedan aprovechar y potenciar las capacidades del ecosistema científico nacional. Es lo que tengo por decir. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera emitir un comentario? Jorge. Sí, digo, creo que esta es una discusión que lleva desde el año pasado, ¿no? Que tiene que ver también con pues muchos amparos que se interpusieron contra la obligación que se estableció de presentar la declaración patrimonial, no tanto por el hecho de presentarla, ¿no? Sino por las premisas en que se sustentaba esta obligación, que era justamente tratar a los investigadores bajo el mismo régimen de los funcionarios de la administración pública central. Parece que, bueno, esto lo tiene que discutir la Corte, ¿no? Creo que la estrategia correcta en este caso es que los sindicatos académicos de los centros públicos presenten esta figura que se llama el amicus curiae, ¿no? Ante la Corte, explicando las razones de por qué esto es preocupante, peligroso, y va en contra, ¿no? de la naturaleza de las funciones que desempeña el personal académico, pero inevitablemente, más allá de lo que decida la Corte respecto a este punto, esto se verá necesario por esta ley de ciencia y tecnología y la reformulación de los reglamentos, de los estatutos de los distintos centros, porque la ley no nos da ningún criterio de seguridad jurídica, de estabilidad laboral, de carrera profesional, que garantice que justamente la naturaleza de este trabajo de investigación, de vinculación, de docencia, etcétera, se mantendrá y no será sustituida por una relación pues de carácter mucho más vertical y con un indudable contenido político, como desgraciadamente sucede en la administración central, ¿no? Entonces, creo que sí, es un tema abierto que no va a quedar resuelto simplemente por esta decisión futura que tome la Suprema Corte, sino en buena medida por esta política de armonización normativa, por la definición de estas bases de profesionalización, es decir, ya por el aterrizaje concreto de esta ley. Lo que a mí me preocupa, me asusta muchísimo, es que justamente si el concepto rector de todo, el que guía absolutamente todo, porque nos lo dice el artículo 13 del anteproyecto, la investigación que realice directamente el Estado será conforme a la agenda de Estado, pues yo entendería que ese concepto de agenda de Estado terminará permeando también este tipo de relaciones laborales y la carrera profesional de los investigadores. Muchas gracias. Una pregunta, creo, bastante pertinente para este webinar de parte de Dalila Aldana. Ella nos comenta, ¿qué estrategia deberíamos implementar como estrategia efectiva para hacer un contrapeso a la nueva ley y su centralización? Ya tenemos muy claro su efecto negativo y también nuestra contribución a México. Entonces, Dalila nos cuestiona, entonces, ¿qué estrategia tenemos que seguir? No sé quién quiera hacer un primer comentario al respecto.
Doctora Quintanar, ¿algún comentario? Bueno, el comentario asume que se va a aprobar esta ley. Yo diría que hasta que no se apruebe no entremos en esa conversación. La estrategia es que no se apruebe, ¿no? La estrategia es que la voz de la comunidad científica se escuche y sea tomada en cuenta, y que este anteproyecto de ley o se deseche o sea transformado en un gran porcentaje de su contenido para que tome en cuenta todo lo que se discutió el día de hoy y muchas otras reservas que la comunidad puede tener y opiniones, ¿no? Eugenio. Sí, bueno, yo creo que pues lo que tenemos que hacer es el tipo de cosas que estamos haciendo ahora, ¿no? Esa es la información. Yo creo que muy pocos de mis colegas han leído la propuesta de ley, el anteproyecto y es una cosa que cuesta trabajo, o sea, no se entiende bien, está muy largo, ¿no? Pero es algo que nos puede afectar profundamente. Entonces yo pienso que justo lo que tenemos que hacer es este tipo de cosas, es difundir esta información y hacer que la comunidad lea la propuesta de ley y reaccione, ¿no? Correcto. ¿Algún otro comentario al respecto? Sí, doctor Mijanjo. Sí, digo yo, a mí me preocupa también esta cuestión, no solo por la estrategia puramente política, ¿no? Que bueno, tiene que tomar en cuenta la manera como se están decidiendo muchos asuntos públicos actualmente, la cual no es necesariamente democrática o abierta. Digo, ya lo vimos el año pasado con la discusión de los fideicomisos, hubo mucho parlamento abierto, etcétera, pero al final, pues todo se decidió de una manera pues bastante vergonzosa, ¿no? Con todo y policías y hasta un senador contagiado por irse a COVID, por irse a la sede alterna del Senado. Entonces, ya de entrada ahí tenemos bastantes problemas. Yo creo que como comunidad sí es importante, subrayaría lo que dice el doctor Eugenio Méndez, de que dentro de cada comunidad, dentro de cada centro, se socialice este proyecto y se discuta sus implicaciones concretas para el personal, ¿no? Y también para los estudiantes, para el futuro de los proyectos, para la identidad de los propios centros, ¿no? Para que en un segundo paso también todos los centros, ¿no? Todos los sindicatos formulen una postura compartida. Creo que algo que hizo falta el año pasado en la discusión sobre los fideicomisos fue pues una participación bastante desigual de los distintos centros en esta discusión. Y bueno, yo la entendería todavía porque los fideicomisos tenían tamaños muy distintos en los distintos centros, ¿no? Entonces, quizá había algunos que no tenían tanto que perder, otros que tenían mucho más que perder. Pero en este caso todos pierden por igual, todos, absolutamente todos. Entonces sí es importante tener una postura unificada, compartida, de modo tal que los legisladores al menos adviertan que a pesar de que este ecosistema es relativamente pequeño, en la primera exposición vimos que hoy son 4.500 investigadores, ¿no? En el ancho mar, ¿no? De la demografía política, pues eso es nada, pero aún así es importante que dentro de ese universo haya una cierta consistencia, una cierta unidad a la hora de protestar y exigir revisiones profundas, ¿no? Y que también se cuente con el apoyo de las universidades públicas. Me parece que las universidades públicas se han mantenido un poco al margen de estas discusiones, pensando que las protege el escudo de la autonomía. Y hasta cierto punto están protegidos. El propio proyecto dice que le reconoce su existencia. Sin embargo, sí me parece importante que las universidades públicas discutan a fondo las implicaciones de las nuevas reglas de financiamiento y de la agenda de Estado en su propio funcionamiento. A mí, un artículo de una ley general que me dice la investigación que haga directamente el Estado será conforme a la agenda de Estado,
no me parece necesariamente que exente a las universidades públicas, porque finalmente forman parte del Estado también, ¿no? Entonces, hay que leer con mucho cuidado cómo afecta eso y que vean también, pues, que quizá la fachada de autonomía la van a conservar, pero la van a perder por la puerta de atrás, ¿no? Yo es lo que diría, me parece, pues sí, ¿no? Una articulación de esfuerzos muchísimo mayor que la que tenemos en este mismo momento. Adelante, Liliana. Puedo agregar algo muy breve, enfatizando algo que comentó Pablo, es la comunidad estudiantil. Creo que de repente a lo mejor desde la perspectiva de los estudiantes ocurre como, bueno, acá los investigadores están discutiendo en octubre pasado sobre los fideicomisos, ahorita sobre este anteproyecto de ley de ciencia y tecnología, y a lo mejor no queda claro cuál va a ser el impacto para ellos. Y yo creo que esto que trajimos a la mesa hoy sobre las becas de los programas de posgrado y cómo, qué becas van a ser apoyadas y qué no, en función de esas directrices de investigación y esas prioridades que dicte ese Consejo de Estado, pues va, como dijimos, va a limitar nuestra capacidad para ofrecer becas a estudiantes que hagan, por ejemplo, investigación más básica o que no se alinee con esa agenda. Entonces, creo que yo aprovecharía este espacio para hacer un llamado a la comunidad de estudiantes que están haciendo ciencia en el país y que son el futuro de la ciencia para México, pues sí, que también lean este anteproyecto y que también participen activamente en estos foros y en esta expresión, porque son parte de la comunidad científica y de este ecosistema, aunque sea una frase neoliberal o no. Gracias. Adelante, Ricardo. Muy brevemente, en el ecosistema no solamente están las universidades estatales, las autónomas de cada una de las entidades federativas, sino también en los institutos tecnológicos agrupados en el Tecnológico Nacional. También se encuentra el subsistema de universidades politécnicas y demás. Este ecosistema es muy rico, debe ser aprovechado. ¿Y cuál es la posición que debíamos tomar? La primera, ya lo sintetizó Pablo, enterarnos que lo estamos haciendo, comunicarnos, conciliar, pero unir las fuerzas va a requerir un liderazgo. Creo que Prociencia lo está haciendo. No es bien visto por la autoridad, eso es su asunto. Prociencia lo está haciendo y creo que puede ir caminar y enterarse, interaccionar con otras entidades. No solamente las universidades están calladas, la Academia Mexicana de Ciencias está callada y muchos otros organismos están callados. Creo que tenemos que hablar. Así es, preocupante. Ya estamos sobre el tiempo que teníamos programado. No sé si me permitan tomar 2 o 3 comentarios más y con esto cerrar, porque bueno, yo sé que todos tienen también compromisos. Un comentario que a final de cuentas pregunta y que da continuidad a lo último que nos comentó Ricardo es: la ley nos está quitando la voz y los ponentes casi no abordan este problema. Esto nos lo hace Mercedes González de la Rocha. Hay muchísimos comentarios, entonces quisiera qué piensan en esta cuestión de que nos están quitando la voz y de que nos estamos quedando callados. Eugenio, ¿qué nos podrías decir? Pues no entiendo muy bien el comentario, ¿no? Pues sí, creo que nos están quitando la voz, bueno, o al menos en algunos consejos nos están dejando la voz, pero no el voto, ¿no? Pero sí coincido en que pues están dejando a la comunidad científica sin voz. Pero bueno, pues lo que estamos tratando de hablar, estamos tratando de expresar nuestra inconformidad con esta manera de actuar y esta manera de formular esta ley que no ha sido discutida, que tiene un diagnóstico que me parece que es erróneo, ¿no? Entonces, pues tenemos que seguir hablando. Sí. Ok, rápidamente, dentro de los comentarios, preguntas, hay cosas interesantes como por ejemplo de Carlos Gerardo López: desde el aspecto laboral, no entiendo cómo esta ley puede garantizar seguridad económica en el retiro de un investigador si no se pueden sumar las leyes del ISSSTE y del IMSS. También, ¿qué pasará con el SNI, por ejemplo, que también es un aspecto que medianamente toca el anteproyecto, pero no termina de definirlo?
los derechos humanos y muy humanista la ley, pero con un eje vertical de poder y concentración del mismo. Algunos comentarios a este respecto y ya después hacemos la ronda final. Sí, Ricardo. Gracias, Mauricio. Estos temas son muy importantes porque aunque no está escrito nada en la ley, en el anteproyecto, no es una ley todavía, en el anteproyecto de ley que está presentado a Palacio Nacional, ni siquiera está todavía en la agenda del legislativo, pero pues probablemente estará. Es el discurso desde la autoridad administrativa en ciencia, tecnología e innovación para decir que el sistema será reconfigurado. El Sistema Nacional de Investigadores será reconfigurado. Eso es un tema riesgosísimo. Basta ver también las declaraciones subsecuentes en relación a las necesidades de las Fuerzas Armadas, que puede involucrarse como parte de un experimento inicial primitivo de la agenda de Estado. O sea, lo dijo Guillermo Sheridan con mucha claridad, firmes. Esto es peligrosísimo, porque pudiera tener el Sistema Nacional de Investigadores, nada lo impide, más que elementos de productividad con todo lo perfectible que pueda ser, elementos de que o haces esto o lo haces. Punto. Esto es riesgosísimo. No está dicho en la ley, pero está en las intenciones y en las declaraciones de la autoridad administrativa en la materia. Y también en las necesidades. Si las Fuerzas Armadas Nacionales tienen necesidades, que convoquen. Y aquellas capacidades, aquellos grupos, aquellas cabezas que tengan capacidad para resolver soluciones, que concursen y que propongan más de una solución. Eso es muy distinto a que se convierta en una agenda de Estado y nos digan por aquí. Es mi opinión. Ok, bueno, pues demos un minuto para cierre por cada uno de nuestros participantes. Muchas gracias, muy interesantes los conceptos. Entonces no sé qué quisieran, cómo quisieran cerrar. Me gustaría escuchar la opinión primero de nuestra investigadora, bendita entre los hombres, por el momento, de Liliana. Si quieres cerrar, por favor, un minutito. Muchas gracias. La doctora Guadalupe me dejó solita aquí, ¿verdad? Entre hombres. Pues sí, solo enfatizar el tema de libertad de investigación que se tocó a lo largo del día de hoy, la importancia que tiene el que se pueda estudiar cualquier pregunta que nos planteemos. Ya por ahí pusieron el ejemplo de estudiar la proteína del murciélago en Guerrero, que no sabemos si en el próximo año o el siguiente década va a tener una aplicación directa. Entonces, sí, un gran peligro en cortar a la investigación básica y cortar la libertad de investigación así nada más. Y el otro punto, creo que muy importante, es el futuro de los más jóvenes en este ecosistema de ciencia y tecnología. Y hace rato también quería comentar, el doctor Femat dijo, ¿dónde van a trabajar nuestros egresados? Y yo también diría, ¿dónde van a estudiar un posgrado nuestros estudiantes de licenciatura? Si un Consejo de Estado va a decidir qué posgrados sí se financian con becas y cuáles no. De verdad es cortarle las alas a la creatividad y cortarle las alas a nuestros jóvenes mexicanos y cortar esa oportunidad de hacer ciencia en un país como el nuestro, como México. Y esa diversidad científica, digo, porque habrá quien diga, pues que lo hagan en el primer mundo, nosotros, ¿por qué invertir en eso? Pero yo creo que quiero enfatizar eso, la diversidad en la actividad científica es importante y diversidad de todo tipo, financiamiento, de prioridades de investigación y de quién la hace. Entonces, ese es un derecho que tenemos y que nos otorga la Constitución mexicana y eso es lo que estamos defendiendo y gracias por darme voz en este espacio. No, al contrario, gracias por su participación. Y de nuestros 3 ponentes restantes que son también miembros de CPIs, para cerrar y un comentario breve, ¿cómo ven la participación de los directores? Están muy callados, no sabemos si están a favor o en contra, pero bueno, no sé, para el cierre, ¿qué nos pueda decir, doctor Mijangos? Yo no puedo hablar, digamos, de vocero de los directores, ¿no? Digamos, yo me represento a mí mismo, ¿no?
creo que los directores, pues sí, no sé qué estarán haciendo ahora mismo. Por lo menos en el caso del CIDE, sí soy consciente de que se está conduciendo una discusión interna sobre el proyecto de ley, pero bueno, no puedo hablar ni sé de lo que sucede en otros centros. Sin embargo, creo que en este punto de cierre sí me interesa destacar el que a mi juicio tendría que ser la bandera principal de esta discusión, que tiene que ser el combate a esta idea de la agenda de Estado, ¿no? La investigación, el trabajo intelectual requiere libertad. Lo tenemos que decir con toda la claridad del mundo. El trabajo intelectual, el trabajo de investigación, el trabajo docente en el nivel superior requiere libertad. La idea de la agenda de Estado choca directamente con eso. Y de ella se derivan muchas de las cosas que hemos discutido, de los riesgos en el financiamiento, la reestructuración de los centros, en cosas que afectan a las universidades públicas o a las distintas instituciones que forman parte de este ecosistema. Me parece que estamos en un momento en que la comunidad de investigadores mexicana pues tiene que repetir un poco esta gesta, ¿no? Del siglo XX, que fue la de la autonomía universitaria, ¿no? Recordemos que históricamente hubo también un momento en el que se hablaba de la necesidad de transformar a México y de las nobles metas de la revolución, y que coincidía extrañamente también con un momento de centralización política y de consolidación de un sistema autoritario. En ese momento fue necesario dar una batalla por la autonomía universitaria. Bueno, creo que estamos a punto de reeditar esa batalla, pero a partir de estas instituciones y de este momento en el que nos encontramos. Si no tenemos claridad sobre este punto, es decir, de que la investigación, el trabajo intelectual requieren libertad, y eso debe traducirse en una autonomía institucional, empezando por la autonomía para definir la agenda de los investigadores, estamos perdidos, ¿no? Entonces, pues simplemente abandonemos ya el barco y convirtamos todo el sistema simplemente en mano de obra científica al servicio de una agenda política sexenal, cosa que a mi parecer pues sería verdaderamente trágico, y la destrucción de muchísimos recursos y de un gran potencial que tiene en esta materia nuestro país. Gracias, doctor Mijanjos. Ricardo, Sistema Nacional de Centros, conclusiones, ¿es posible? ¿Es una utopía? Muchísimas gracias a Prociencia, a ti, Mauricio, a mis compañeros, a quienes me acompañaron en el panel. A seguir discutiendo esto es importantísimo. Es importantísimo. Escuchar las voces. Exactamente. Parece que estamos retornando un siglo a la discusión de Lombardo y aquella discusión de la autonomía por revolucionaria o autonomía universitaria, pero actualizada al siglo XXI, tiene que ser con los centros. Es posible. Es muy complicado, se necesitan liderazgos. Respecto a los directores, pueden estar relativamente maniatados. Yo no voy a hablar por ellos, ni los voy a señalar. Yo hablo por mí. Pero es muy importante decir que pueden estar maniatados debido a que encuentren un compromiso entre resolver su problema, la responsabilidad que tienen en su centro y la responsabilidad que tienen como científicos, como personas. Pudieran no llegar a tener coincidencia, pero verse en la necesidad de mutis, de mantener silencio. Sí podemos hacer un consenso, tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir leyendo. Yo les agradezco que estén escuchándonos, les invito ya lo puse por aquí en YouTube, pero les invito, lean, yo tengo una pequeña columna, se llama Ortonormal, ahí expreso, y critíquenla, discútanla. Eso enriquece siempre, como eso y otras, siempre enriquece el pensamiento. Muchas gracias a todas, a todos, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Estimado Eugenio, ¿qué podemos decir? Pues, bueno, a mí me gustaría, pues, decir que, digamos, yo soy un poco, siempre soy un optimista, ¿no? Y creo que, bueno, pues estamos pasando por una crisis, por una situación muy difícil, pero creo que vamos a salir adelante.
porque lo más importante en esto es la gente, y me parece que los centros públicos de investigación tienen gente muy buena, y que además, pues, estamos preparando y hemos preparado nuevas generaciones. Entonces, es una semilla muy importante que yo creo que ahí está, y esto eventualmente, pues, va a regresar, pues, a florecer, ¿no? Es importante que esto, pues, no se siga cayendo, y creo que es importante darnos cuenta de que estamos ante una situación muy grave. Yo de verdad invito a colegas, a estudiantes, lo que dice Liliana es muy importante, o sea, las nuevas generaciones, digamos, algunos de nosotros ya vamos de salida, pero lo que queda es lo que les va a tocar a los jóvenes, y yo creo que ellos tienen que buscar incidir sobre el problema. Yo creo que tenemos que estar juntos, alzar la voz y expresar nuestras opiniones. Y presionar. Yo pienso que si es algo que no nos conviene y que consideramos que es dañino para la ciencia, el aparato científico nacional, debemos manifestarnos, ¿sí? Y creo que es muy importante, yo sí creo que es posible buscar un sistema de centros más integrado, con autonomía, ¿no? Es verdad que hay grandes diferencias en muchos aspectos, y que eso dificulta el camino, pero pues mi experiencia de participar por ejemplo, en las coordinaciones o en el proyecto CEDEPILA, o incluso ahora con las crisis que hemos tenido, la interacción con colegas de otros centros me hace ser optimista, y creo que si nos permiten sentarnos a buscar maneras de integrar este sistema de centros y volverlo un sistema más robusto, más integrado y con autonomía, creo que se puede. Muchas gracias. Gracias, Eugenio. Pues no me queda más que agradecerles mucho sus participaciones. Independientemente del número de visitas que tuvimos, estos esfuerzos quedan grabados. Yo le hago la analogía con aquellos programas de los 80s, de los conversatorios con Octavio Paz del domingo a mediodía, que nadie los veía, pero que sin embargo ahora son todo un fenómeno y son toda una referencia. Esto va a quedar, y probablemente esta lucha sea muy, muy valorada en el mediano plazo. Agradecemos mucho a los ponentes, agradecemos mucho al staff, y nos vemos en el próximo webinar. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches.